Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Estamos muy contentos que continúen con nosotros y quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y tenemos una nueva semana, así que en esta nueva semana vamos a empezar un tema nuevo. No por ello menos importante, es más importante. Conforme avanzamos, vamos profundizando más en esta historia y conociendo más acerca de esta lección. Y ahora vamos a estudiar en esta semana este tema que se llama Creciendo en la sabiduría de Dios. Un tema muy importante. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo podemos crecer? Bueno, es algo que tenemos que investigar, pero antes de eso quiero invitarte a que vayamos juntos en la palabra de Dios para que leamos el texto que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 9, y allí vamos a leer el verso número 10, Proverbios capítulo 9, verso 10. Y nos dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración juntos. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por darnos el descanso, por darnos la luz del día y porque en su infinita misericordia nos permite compartir juntos esta lección. Queremos pedir que nos acompañe y que a través del estudio de su palabra podamos comprender el mensaje para este día. Guárdenos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir al resumen o lo que será el resumen de nuestra lección para esta semana. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de la educación en la página 152 y nos dice así: David aprendió que solamente por medio del poder de Dios podría llegar al trono. Solamente por medio de la sabiduría divina podrían gobernar sabiamente. Es una lección muy importante que debemos aprender nosotros. Solamente por el poder de Dios podemos hacer las cosas y David así lo entendió. Solamente por el poder de Dios podía llegar y obtener el trono. Una. Y dos, solamente con Dios o por el poder de Dios podría gobernar al pueblo sabiamente. Cosas que tenemos que aprender nosotros también. Pero vamos a avanzar y vamos a ir a nuestro apartado para el día de hoy, que se titula Maravillado con lo sagrado. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: después que Usa murió por tocar el arca, ¿qué aprendió David y también debiera hacerlo cada uno de nosotros sobre la santidad de la ley de Dios? ¿Cómo y por qué fue recompensado Obed-Edom? Esto es, en la edición pasada vimos que en la última parte Usa tocó el arca, cosa que no debería hacer, pero David aprende una lección muy importante. Y después tenemos, qué pasa con Obed-Edom. Muy bien, porque fue recompensado de esta manera. Vamos a ir a la palabra de Dios para poder entender esta parte. Y quiero que me acompañes a leer allí en el libro de 2 de Samuel, capítulo 6. Y allí vamos a leer el verso 8 al verso 10. Leemos de esta manera: entonces David se entristeció porque el Eterno había herido a Usa, y ese lugar fue llamado Pérez Usa hasta hoy. Aquel día David temió al Eterno y dijo: ¿cómo voy a traer el arca del Eterno a mi casa? Y no quiso David llevar el arca del Eterno a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-Edom en Gad. Así que entonces David aprende, ve lo que acontece y él se quedó temeroso de Dios. Y él se queda en una condición donde él piensa: ¿cómo voy a traer esta arca a mi casa? Y la lleva a otro lugar. Ahora veamos lo que
nos dice más la palabra de Dios. Leamos ahora el siguiente párrafo que se encuentra en 2 Samuel capítulo 6 y ahora vamos a leer el verso número 11. Y ahí leemos así. Y el arca del Eterno estuvo en casa de Obed-Edom de Gad durante 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Muy bien. David aprende ciertas lecciones en relación al arca y también Obed-Edom es bendecido por mantener el arca en su casa. Muy bien. Pero todavía hay más. ¿Qué lecciones vamos a aprender y de qué somos advertidos nosotros? Bien, vamos a ir una vez más a la palabra de Dios y vamos a leer allá en el libro de Proverbios, capítulo 9 y el verso número 10. Y leemos allí. Venerar al Eterno es el principio de la sabiduría y la inteligencia está en conocer al Santísimo. La Biblia nos dice entonces que para nosotros tener sabiduría tenemos que venerar al Eterno. Muy bien. ¿Pero qué significan esas palabras? ¿Qué quieren decir estas palabras exactamente que venimos leyendo? Pues eso es lo que vamos a ver y vamos a tratar de entender. Ya vimos cómo David aprende lecciones de este hecho, que es lamentable, sí, pero que ya tenían el conocimiento. Y ya vemos también cómo este otro personaje es bendecido, pues el arca se queda en su casa por un tiempo. Ahora vamos a ver qué significan estas palabras y vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, en la página 763. Y ahí leemos de esta manera. David se asombró y alarmó y en su corazón puso en tela de juicio la justicia de Dios. Él procuraba honrar el arca como símbolo de la presencia divina. ¿Por qué entonces se había mandado aquel terrible castigo para cambiar la escena de alegría en una ocasión de dolor y luto? Esto es, David ahora no sabía qué hacer. Él estaba temeroso. Si él quería hacer algo bueno, pero esa escena ya no tenía muchas cosas buenas ahora. Había un hombre muerto. Bueno, pero ¿por qué razón había ocurrido esto? Vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos siga explicando. Leamos este siguiente párrafo en el mismo material. Patriarcas y Profetas, página 765. Leemos así. Al ver caer a Usa, David, reconociendo que su propio corazón no estaba del todo en armonía con Dios, tuvo temor al arca, no fuese que alguno de sus pecados le acarreara castigos. Esto es, Usa había tocado el arca presuntuosamente, cosa que no debía hacer, y ahora David escudriñaba su corazón. O sea, si a Usa le pasó esto y mi corazón no está bien con Dios, puede ser que a mí me ocurra algo peor. ¿Nos damos cuenta? Entonces aquí es donde David reflexiona y no quiere llevar el arca más a su casa. Pero ahora veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Leamos. Pero Obed-Edom, aunque se alegró temblando, dio la bienvenida al sagrado símbolo, como garantía del favor de Dios a los obedientes. Entonces todos sabían esta parte que había ocurrido con Usa. Sin embargo, Obed-Edom tenía temor, pero estaba contento. Había una mezcla de estos sentimientos, alegría porque el arca estaría en su casa, pero tenía temor también por las cosas que habían ocurrido. ¿Nos damos cuenta? Pero continuemos y veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. La atención de todo Israel se dirigió ahora hacia el Geteo, y su casa para observar cómo les iría con el arca. Esto es, habían visto lo que había pasado con Usa. David se rehusaba a llevar el arca a su casa y ahora, ahora todos estaban viendo qué va a pasar. El arca va a quedar en casa de este personaje y querían saber qué podría pasar.
Algunos tenían temor y algunos tal vez estaban pensando no tenerla allí y que no estuviera cerca de ellos, pues tenían mucho temor. Pero veamos qué pasó. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí. La reprensión divina realizó su obra en David. Le indujo a comprender como nunca antes la santidad de la ley de Dios y la necesidad de obedecerla estrictamente. Esto es, este evento que de principio parecía un evento triste y lamentable, la muerte de un hombre, había enseñado a David una lección más profunda de el arca que contenía los mandamientos de Dios y cuán estrictamente debía obedecerse. Así que tenía un doble propósito. Pero avancemos y veamos lo que nos dice ahora este párrafo. David esta vez tuvo especial cuidado de cumplir en todo detalle las instrucciones del Señor. Esto es, al principio no cumplieron lo que ya estaba establecido que deberían hacer, sino que ellos dejaron el asunto así, hicieron como mejor les pareció y había resultados. Estos resultados no eran muy favorables, pero habían aprendido una lección y ahora sí iban a hacer como decía Dios que tenían que hacer. Muy bien, nuestro estudio ha concluido aquí, pero vamos a continuar el día de mañana. Quiero invitarte a que tengamos entonces una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por la vida, por la salud que nos permite. Queremos pedir su bendición. Pedimos que nos guarde, nos pueda ayudar y pueda quedar con nosotros. También queremos pedir que nos ayude a comprender la santidad de la ley de Dios, así como David lo comprendió y el pueblo de Israel también. Ayúdenos en todo, por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.